Hola, soy Amanda Cano, madre de Nicolás, un joven de 15 años con autismo que ha transformado mi vida. Mi hobby es conversar, me encanta escuchar y contar historias. Y yo soy María Elena San Pedro, psicóloga, especialista en niños. Trabajo hace 40 años con personas del espectro del autismo y sus familias. El objetivo de este podcast es mitigar el sentimiento de soledad y confusión que atravesamos tantas familias con un hijo con TEA, compartiendo nuestras experiencias y reflexiones. No pretendemos ofrecer apoyos profesionales o terapéuticos, pero esperamos que nuestras tertulias sirvan como motivación o soporte para muchos padres. Nos encanta que puedan escucharnos. Bienvenidos. En este episodio queremos contarles cómo nace este podcast, nuestro propósito y también un poco sobre nosotras. Yo estudié sistemas, me dedico profesionalmente al desarrollo de software y como ven, pues es algo muy diferente a lo que tiene que ver con autismo, pero pues la motivación de este podcast ha sido principalmente el diagnóstico de autismo de mi hijo. Entonces, pues digamos que me dedico laboralmente al software, pero pues soy madre de Nicolás y durante estos 13 años que llevamos con el diagnóstico me he llenado de experiencias diferentes que quiero compartir. Bueno, yo les cuento, soy psicóloga, hice una especialización en niños con énfasis en neuropsicología infantil y aterricé en este mundo del autismo, digamos, de una manera un poquito fortuita, porque inicialmente yo quería dedicarme a la psicología de la salud, pero tuve la fortuna de conocer al final ya de la universidad a dos personas maravillosas, dos profesionales que han sido mis mentores, Patricia Gaviria y Luis Villarreal, que trabajaban con chicos con discapacidad. Entonces empecé a trabajar con ellos ya hace 40 años y pues he tenido toda esa posibilidad también maravillosa de conocer las personas con autismo que mucho nos enseñan, las familias que también siguen siendo nuestros grandes maestros y también he sido docente universitaria. Entonces, pues muy contenta pues de verdad de poder ahora con Amanda poder tener este espacio. Bueno, ya llevamos 13 años de conocernos. A María Elena la conocí en el proceso de evaluación de nuestro hijo. Y bueno, ya hace 13 años del diagnóstico, así fue como nos conocimos y pues nunca nos imaginábamos estar en este punto, ¿cierto? No, nunca nos imaginamos, realmente fue un proceso que ahorita les contaremos cómo inició. Pero de verdad, estamos pues muy felices. A mí me encanta que podamos cumplir con la expectativa de llegarle a muchas familias, porque bueno, en tu caso tú has tenido la posibilidad de estar en una ciudad donde había apoyos profesionales, has tenido también la posibilidad de conocer muchas familias, de hacer todo un proceso de formación. Pero sabemos que no es el caso de muchas familias, sabemos que hay muchas familias que tienen un hijo con autismo o incluso con sospecha de ese diagnóstico o incluso sin tener muy claro qué pasa con su hijo y que pueden estar muy desconectados de pronto de poder conversar con profesionales o con otras familias, algunos porque viven lejos, otros porque no han tenido accesibilidad a servicios, otros porque inclusive puede que ya tengan hasta el diagnóstico y muchos no se atreven a hablar del tema, no tienen como interlocutores. Y es que María Elena, pensar que uno con el diagnóstico se siente supremamente devastado, pero en últimas, ese es solo el comienzo de un camino larguísimo que es muy difícil, pero que si uno se concentra, pues también como que va tomando cada tema con tranquilidad, porque es que por lo menos a mí en esos 13 años casi que me ha tocado ver un poco la vida en cámara lenta y ver detalles de la crianza que jamás pensé que fueran, o sea, que tocara ponerles cuidado. Por ejemplo, el juego, que a mí me hablaban del juego simbólico y yo, pues, ¿qué es eso? O sea, yo sé que los niños juegan y yo jugaba naturalmente, pero al recibir el diagnóstico, entonces resulta que es que si no hay juego simbólico puede ser una señal o que es que en cómo se desarrolla el juego es importante para el desarrollo social y empezar a tener que aprender, y digo tener porque en mi caso casi que era como
pues es tu hijo y tenés que aprender para ayudarle. Entonces es cómo se socializa, cómo es la comunicación, si vale la pena o no, o debería o no dársele medicación, si hay que enfocarnos en la escolarización. Son demasiados temas que toca empezar como a desglosar para llevar a cabo la buena crianza que uno como padre quiere, pero ya con estas diferencias. Sí, a ustedes definitivamente es lo que tú dices, les toca aprender muchos temas, pero también yo lo que he visto con las familias es que es muy difícil, que se tienen que enfrentar, por un lado, a tantos mitos que hay alrededor del autismo, ¿sí? Tantos malentendidos, tanta desinformación. Por otro lado, digamos, desinformación, pero a la vez exceso de información, porque digamos que uno encuentra en internet de todo. O sea, yo creo que lo primero que hacen todos los papás después de que reciben el diagnóstico es entrar a internet, pero yo creo que es sobrecogedor encontrar esos millones de datos que muchos de ellos, claro, no tienen una buena base, pero los papás se encuentran con de todo, con ofertas de curas milagrosas, que pues, todos quisiéramos que en verdad hoy existiera una cura, pero no la hay. Pero claro, entonces los papás empiezan a buscarla y entiendo humanamente que uno quiera resolverlo de una manera mágica, pero entonces yo pienso que es muy difícil enfrentarse a todo eso, a los mitos, a esas ofertas, a tantas recomendaciones y bueno, por dónde empezar y a qué de eso prestarle atención y qué no. Además que mira, por ejemplo, yo hoy 3 años después me siento como súper ganadora en el sentido de que pues me puedo hoy sentar y sacar el tiempo para generar esta transferencia de conocimiento, pero cuando empiezo a recordar cómo empezamos y todo el camino, ha sido súper difícil, no solo todo lo que mencionas, que se llena uno de información y uno quiere la cura ya, sino eh, como esa parte emocional. O sea, de todas maneras es como tengo que hacer unos trabajos, tengo que aprender unas cosas, pero yo estoy devastada emocionalmente porque el ser que más amo y al que planeé criar de manera perfecta y mejor que cualquiera, pues me está trayendo una cantidad de cosas nuevas para las cuales me siento súper impotente. Entonces esa parte emocional que sucede también como mamá o como papá o como abuelo, como tío, o sea, como que uno se siente tan solo en cada rol que parte por no sentar a tertuliar sobre el autismo es también hablar de eso tranquilamente. Sí, porque es que es eso, o sea, hablar también de sentimientos, porque una cosa son los conocimientos, pero es eso también, o sea, todo ese proceso que llamamos en psicología el proceso de ajuste o el proceso de afrontamiento, que son todos esos sentimientos que se tienen que enfrentar, que se tienen que vivir, que se tienen que sentir. De hecho, tendremos un episodio para hablar de ello, o varios episodios posiblemente, porque es un tema muy profundo, porque entonces sí, es el poder también entender que aquí hay mucho por aprender, mucho por sentir, mucho por saber también expresar. Pues mira, a mí yo creo que la mayor motivación que tengo para lanzar pues este proyecto que lo venimos trabajando hace casi un año, lo veníamos conversando, de las principales motivaciones que tengo es que hoy con mi hijo de 15 años me siento como recogiendo los frutos de todo ese trabajo, toda esa dedicación y no porque haya sido fácil ni porque hoy sea fácil. O sea, sigue siendo difícil. Nicolás es un adolescente, insisto, ya de 15 años, que, por ejemplo, le encanta salir, estar con gente, le encanta socializar, pero no tiene las herramientas y no sabe, por ejemplo, sostener una conversación. Y a pesar de que quiere estar y participar en ámbitos sociales, no tiene la capacidad. Y así una cantidad de dificultades que les iré contando a lo largo de este podcast. mm, pero a pesar de que seguimos teniendo dificultades, como que vamos recogiendo esos frutos en temas como que hace 2 años ya se sienta en la peluquería, o sea, va a la peluquería, se sienta en cualquier peluquería con cualquier persona que lo motile de manera convencional, después de que casi que fue un entrenamiento de 10 años, por ejemplo, y luego profundizaremos de esa y muchas más experiencias, como los temas de la dentición,
de las pruebas de sangre, o sea, una cantidad de cosas que tuvimos que vivir y casi que entrenar muy minuciosamente a Nicolás para ser capaz de sobrellevarlas y nosotros pues aprender. Entonces, como que de cada anécdota, de cada vivencia que hemos tenido en estos 13 años, me siento hoy como, no sé, como con el trofeo, pues, de que, bueno, es que sí se puede, o sea, quiero venir y contar que aunque es supremamente difícil, de verdad se puede porque ya tengo la evidencia de que se pudo y unas cosas fueron súper rápidas y otras súper lentas, como la motilada que fueron 10 años. Ajá. No, y excelente porque de verdad ustedes han sido una familia que ha incorporado muchos aprendizajes. Eso suena pues como a cliché, pero de verdad, o sea, no es solamente teoría, sino que de verdad ustedes han podido llevar a la práctica y hacer como, tener como una convivencia tranquila, porque es eso, o sea, aquí no vamos a hablar de cura, como digo, porque no existe, pero sí es la posibilidad de demostrar que se pueden utilizar muchos apoyos y muchas estrategias para tener una vida tranquila, para que ambos, él y ustedes, tengan una vida tranquila. Entonces, claro, ustedes han aprendido muchísimo cómo incorporar de verdad los apoyos visuales y de una manera muy natural y muy espontánea, de verle los frutos, además de entender la importancia de la anticipación, que son todos temas de los que yo creo que llegará el momento en que hablemos. Todo lo que han vivido y que recuerdo pues también muchas anécdotas con Nicolás del manejo de comportamiento. Entonces, qué bueno que sean cosas que podamos compartir con tantas familias. A mí, uno de mis mayores motivadores, mira que nosotras hemos conversado, pues en esos 13 años hemos conversado muchas veces, pero estoy segura que el hecho de poder estar aquí, grabar las conversaciones, compartirlas con otras familias, va a ser súper enriquecedor porque a mí me motiva mucho que desde el comienzo empecé a querer saber cómo vivían la experiencia otras personas que iban más adelante en el camino. O sea, nosotros recibimos el diagnóstico de nuestro hijo con 2 añitos, pero habían personas con hijos de 10, de 15, de 20. Y cuando empiezo a escuchar a esas familias contar sus historias, explicar cómo vivieron momentos de muchas dificultades, pues también empiezo como a tener ese conocimiento y yo sí pienso que uno de pronto experimenta en cabeza ajena, o sea, como que si ya los otros tienen un terrenito ganado, es una ventaja para uno. Entonces, a mí me sirvió muchísimo. Y cada vez que tengo la oportunidad de estar cerca de esas familias con las que he tenido oportunidad de compartir, se los agradezco. Cada vez que puedo les doy las gracias porque de verdad me ha servido mucho. Y hoy en día también comparto con familias, me puedo sentar a conversar con otras mamás, nos podemos reír, eh, podemos quizás llorar, pero somos como bien, o sea, cuando nos contamos esas experiencias, vemos que en última no estamos tan solos. Entonces esa ha sido una gran motivación. Incluso me acuerdo de una historia que no te he contado. Y es que en un momento muy difícil de la intervención de Nicolás, o sea, ya él tenía como 5 años y estábamos en un proceso como de aprendizaje y terapéutico con él, eh, ocurrieron unas situaciones, unos problemas de comportamiento muy difíciles que a mí me generaban mucha angustia. Y tuve que retirarme de la sesión y me encuentro una señora que como que fue muy evidente mi angustia y la señora iba pasando y me dice, tranquila, o sea, me coge el hombro y me dice, tranquila, mi hijo tiene 35 años y hace 30 años era más difícil. Y en cuestión de 5 minutos me cuenta una cantidad de sucesos y eso fue lo que me dio tranquilidad en ese momento que tenía una angustia muy, muy fuerte. Entonces, eso me motiva porque es como eso que yo tuve ahí, pues hoy en día, pudiendo aprovechar las redes, todo este tema digital, pues es compartirlo y como que juntemos soledades y veamos que en últimas no somos los más de malas, pues como a veces creemos, sino que somos muchos más en este mismo camino y en la medida que nos vayamos uniendo y escuchándonos y compartiendo, pues va a ser menos duro. Claro. Bueno, y yo creo que es entonces como también el momento para contarles cómo nació este podcast. Realmente nació de una actividad académica que empezamos a desarrollar
en la cual Amanda contaba su testimonio y yo iba participando y haciendo unas aclaraciones, explicaciones, digámoslo teóricas, sobre lo que Amanda iba explicando. Entonces, si bien esto fue una actividad para estudiantes y también para profesionales, realmente pensamos, vimos como el impacto tan positivo que podía tener sobre los estudiantes. No es solamente un tema de exponer una teoría, sino que es mostrar realmente cómo en la vida diaria se vive el autismo y cómo se aprende a convivir con el autismo. Y realmente fue pues como esa la motivación, ver que sí ellos se motivaban, aprendían y digamos que ese fue pues como el punto inicial. Pues yo te voy a confesar algo, María Elena. Hace 6 años ya que me hiciste esa invitación y la verdad, yo pensé como, ay, qué pena, o sea, yo qué voy a ir a hacer allá, son estudiantes o incluso en algunos casos profesionales, pues yo no sé de psicología, yo no sé nada pues yo no sé de eso, como que qué pena ir allá a contar cosas. Desde la primera vez, cuando empiezo a ver el impacto que se generaba en ellos, cómo quedaban de emocionados y de motivados en cuanto a su profesión. Y cómo lo que nos expresaban, y cada vez que lo hacemos, nos expresan como gracias, no sabíamos cómo es el día a día. Mira que en cómo abordaste estas situaciones o en estas anécdotas que contaste, nos dimos cuenta que estas cosas que veíamos en la teoría realmente en la práctica funcionan. Veo que mi profesión sí vale la pena. O sea, ver toda esa motivación pues como que pues es lo que nos tiene acá definitivamente. Y, y me pasó algo muy curioso. Acordate que hace como un año eh, en el auditorio, al final, una chica, al final, o sea, se supone que yo le estoy hablando a estudiantes de psicología, no estoy pensando en que nadie esté dentro del espectro o tenga que ver con el espectro, y la chica dice, muy conmovida, muchísimas gracias, yo estoy dentro del espectro, mi vida ha sido muy difícil y tu testimonio era como verme reflejada en Nicolás, todo lo que contaste de Nicolás era como si estuvieras hablando de mí y hoy estoy valorando todo el esfuerzo que ha hecho mi madre que nunca lo había valorado. Eso a mí, o sea, yo era de lágrima y todo porque es que en serio me movió muchísimo pues porque yo no estaba preparada para hablarle a una persona dentro del espectro y que pues como que tiene mayor criterio y vuelvo a lo mismo, o sea, mira, se sintió súper reflejada en Nicolás y apenas en ese momento valoró a su mamá, que hay veces el autista también se siente solo y no entiende los esfuerzos y todo el amor que hay alrededor. Sí, mira, y tú estás mencionando las personas del espectro que también posiblemente nos escuchen, hemos hablado de los padres, pero también yo creo que los profesionales necesitan escuchar y que es conveniente para nosotros escucharlos a ustedes más, ¿cierto? Pienso que muchos profesionales, o sea, tú una vez me lo decías, ustedes nunca van a vivir 24 horas con una persona con autismo y es verdad. Una cosa es tenerlo en unas sesiones, pero también pues nosotros tenemos el otro lado y es tener muchas familias diferentes, ¿cierto? Con muchos contextos diferentes. Y también se ven muchos profesionales que están muy solos, que justamente viven esa experiencia de querer ayudarle a las familias, pero a veces no hay interlocutores y también puede haber ansiedad en los profesionales por querer hacer mejor su labor, ¿sí? Y definitivamente esto no nos lo enseña la universidad, o sea, la universidad no nos va a hacer expertos en autismo, los sumos nos lo mencionarán y muchas veces con teorías que ya sabemos que no son ciertas. Entonces yo creo que también habrá muchos profesionales que por distintas razones están solos y que esperemos que se puedan beneficiar de escucharnos. Pues ve, yo siempre he tratado de estar muy activa, como participando en eventos, conversando con familias, a mí como, pues a mí me gusta mucho escuchar, yo pienso que la comunicación pues es fundamental y uno aprende escuchando. Y en uno de los eventos que he participado, hace como tal vez 5 o 6 años, me pareció sorprendente que era un panel de profesionales, psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, neurólogos, profesores, un panel y en el auditorio puras familias, o sea, invitaron pues a muchas familias
Y ellos como profesionales nos decían, necesitamos que nos den información. Son demasiadas las variables, son muchas las diferencias. Cuéntenos ustedes de su vida real y nos hacían una cantidad de preguntas de cómo hacen para esto, cómo hacen para aquello, cómo se dan cuenta de esto, cómo se dan cuenta de lo otro. Y eso me pareció muy bonito porque era el profesional con la humildad de que estudió y ha estudiado muchísimo diciendo, dennos información familias, que es que en el día a día se viven muchas cosas que necesitamos entenderlas desde lo clínico. Entonces, cosas de ese estilo, insisto, son las que me motivan pues como a estar acá, ¿cierto? Bueno, o sea que según nos cuentas en ese evento se invirtieron los papeles. Qué bien, porque yo pienso que en la práctica debemos hacer también eso, o sea, debemos aprender a escuchar y trabajar en equipo. Eso es lo mejor de todo. Bueno, y a propósito de trabajo en equipo, quisiéramos aprovechar para contarles que cuando empezamos este proyecto no teníamos idea de cómo llevarlo a cabo, solamente teníamos la motivación y contamos con la asesoría de una persona maravillosa y súper generosa que fue Sofía Restrepo. Sofía tiene también un podcast que se llama El Club del Caos, que está dedicado a la maternidad. Los invitamos obviamente también a que lo sigan. Y ella literalmente nos abrió la puerta, nos orientó, nos dio tips sobre la parte logística, sobre muchos aspectos. Entonces queremos agradecerle inmensamente. Bueno, y yo quiero agradecerle a Leonardo, mi esposo, uno, por acompañarme de manera perfecta en ese camino de una crianza diferente. Y dos, pues porque en todos los proyectos o ideas que tengo siempre está apoyándome y en este específicamente nos ha apoyado con la imagen, la edición, ideas. Entonces, agradecimiento a él y también a Hilda García, que nos ha estado apoyando también con temas del video. Bueno, yo también quiero aprovechar para agradecerle a Daniel Jurado, mi sobrino, y a Laura, mi hija, por el tiempo que dedicaron a orientarnos, por darnos ideas y darnos una retroalimentación. El objetivo de este episodio entonces ha sido contarles un poco cómo se desarrollarán los siguientes episodios, cómo les iremos pues como contando mis experiencias. También en algunos casos tendremos invitados casi siempre tendremos como unos pequeños fragmentos de cortos momentos eternos, que lo decidí llamar así, porque son aquellos momentos que vistos en el reloj pueden ser pocos segundos o minutos, pero en el alma son una eternidad, como por ejemplo esas crisis o pataletas o problemas de comportamiento que nos angustian tanto a las personas que estamos alrededor pues, de los chicos o bueno, momentos muy angustiantes que como les digo en el reloj son segundos, pero en el alma son eternidades. Entonces estaremos siempre trayendo esos cortos momentos eternos. Ustedes también nos los pueden compartir, nos pueden escribir, pueden participar. Y también los pequeños logros gigantes, que por ejemplo uno que me acuerdo mucho siempre es que como Nicolás no sabía imitar y hasta quizás los 8 o 10 años no imitaba. Nosotros, la gente lo saludaba, hola Nico, bien, hola, bien, y él nunca hacía así, pues no imitaba nada. Y nosotros le enseñábamos, le cogíamos la manito, le parábamos el dedito, le poníamos dibujitos, videos, le hacíamos permanentemente así. Eso empezó a los 2 años y teniendo 7 años, un día, hola Nico, bien, y él mira y hace bien. Ese fue un pequeño logro supremamente gigante que nos llenó de alegría, que quizás familias que no estén en este camino pues les parecería un poco absurdo que uno se emocione por algo tan pequeño, pero son esos pequeños logros que son muy, muy gigantes y estoy segura que ustedes también tienen muchos por contar. Bueno, entonces sí, en los episodios la idea es que complementemos las experiencias, anécdotas y estos momentos que nos va a compartir Amanda con aportes profesionales y digamos con la base científica. También, como les decía Amanda, en algunos momentos tendremos invitados pues para que no siempre seamos las mismas. Quisiera aclarar por qué decimos desde la introducción el por qué no pretendemos dar acompañamiento terapéutico.
Uno, pues por razones de tiempo, las dos trabajamos y realmente no vamos a tener el espacio para responder, ojalá lo pudiéramos hacer, pero no nos va a dar el tiempo. Y dos, por una razón también, llamémoslo ética y profesional, y es que dar acompañamiento terapéutico implica el conocimiento exhaustivo de la persona, de su contexto. Entonces, pues realmente pensamos que no tenemos ese alcance, pero sí esperamos que con lo que conversemos y con los aprendizajes de Amanda, de verdad, pues muchos también se beneficien de ellos. Bueno, esperamos de verdad poder aportarles ideas, experiencias, tertuliar el autismo y ser una buena compañía. Bueno, nos vemos.